¡Me puedo pintar las uñas otra vez! Que he estado estos dos últimos 2 meses actuando y claro, pues no me dejaban pintarme las uñas, evidentemente. Bueno, antes de nada, para ver este vídeo tengo que hacer una advertencia. Y de hecho no la voy a hacer yo, la va a hacer Grotowski. Es muy peligroso hablar de expresividad del actor. Si el actor expresa, es que quiere expresar. Entonces, se plantea de nuevo la división. Hay una parte que ordena y una parte que ejecuta las órdenes. La verdadera expresión, podríamos decir, es la del árbol. En el capítulo anterior hablábamos sobre cómo actuar que no existes y de la diferencia entre preexpresar y expresar. No profundizamos en esto último, pero dijimos que todos expresamos a nuestro pesar y que normalmente las técnicas teatrales no se crean desde una voluntad de querer expresar algo, sino por un proceso de ensayo y error y ver qué funciona y qué no funciona en escena. Y de eso vamos a hablar hoy, de las cosas que permiten convertir la presencia en expresión concreta, de las técnicas. Y vamos a ver cómo crear una técnica actoral. Dentro intro. Más allá de los géneros del arte dramático, del teatro contemporáneo europeo, del no, del ballet, llegamos al primer día, al día en el que se empieza a cristalizar una técnica actoral. Y alguien dice, ¡coño! ¿Y si cogemos todas las cosas que funcionan y las juntamos y creamos una manera de hacer las cosas que funcione en escena? Es decir, ¿y si creamos una técnica? Básicamente una técnica es un conjunto de preceptos y habilidades que tienen relación entre sí sobre cómo actuar de manera eficaz en escena. Y aquí podemos dividir las técnicas. Porque claro, alguien puede decir, ¡hola! Esto se parece mucho a la vida real. Vamos a ver qué podemos hacer desde la vida real. Realismo. Stanislavski. Técnica de inculturación, que vamos a explicar ahora. O podría haber ocurrido lo contrario, decir, coño, este gesto no se hace nunca, ala, y me he dado cuenta de que todos estos gestos que no se hacen nunca, a la gente les gusta. Danza, ballet, por ejemplo, técnica de aculturación. Pero, ¿qué es esto de técnica de inculturación y aculturación? Vamos a ello. Hay comportamientos que se impregnan en la cultura poco a poco y que la van identificando. Y hay técnicas actorales que se fundamentan en cómo convertir el comportamiento cotidiano en una técnica que sea escénicamente eficaz. Convertir los comportamientos inculturados, es decir, comportamientos que provienen de asimilar la cultura, en una técnica actoral. Precisamente por esto se llama técnicas de inculturación. Que entre nosotros sería como una manera de gestionar la espontaneidad. De hecho, estas técnicas también se llaman de espontaneidad elaborada. Como adelantaba, el ejemplo paradigmático de una técnica de inculturación es Stanislavski. En concreto, la técnica del sí mágico, que si os acordáis, ya la explicamos en el canal. Y es un ejemplo clarísimo de cómo una técnica puede hacer focalizar y hacer más intenso el comportamiento cotidiano, pero no cambiando radicalmente la manera de comportarse, sino adaptando esa manera al teatro. Porque existen técnicas, como adelantaba, que sí cambian radicalmente la manera de comportarnos. Estas técnicas son de aculturación. ¿Por qué? Porque crean una manera de comportarse que no tiene absolutamente nada que ver con la de la vida cotidiana y que de hecho no se basan en ella. Ejemplos de esto serían el ballet clásico, el no, el mimo corporal dramático. La característica principal de las técnicas de aculturación es que vuelven artificiales, o sea, que estilizan los movimientos. Sería simplificando mucho cómo crear un nuevo estilo diferente del realismo. A un personaje lo puedes dibujar de miles de maneras en estilos completamente diferentes y que siga siendo el mismo personaje. Pero ojo, alguno ya me comentará que por ejemplo técnicas como el mimo corporal dramático sí que tienen presencia de lo real. Y tenéis absolutamente razón. Porque resulta que las técnicas de inculturación y aculturación son extremos teóricos de los que hablar. No es que ninguna técnica del mundo sea una absoluta inculturación o una absoluta aculturación. Incluso en el teatro no, que es una de las técnicas que podemos decir de las más paradigmáticas de aculturación, la posición de sentarse de rodillas es exactamente la misma que usan los japoneses en la vida real. Y que de hecho los europeos tenemos bastantes dificultades para imitar. Entonces, si os fijáis, ambos tipos de técnicas buscan dos cosas muy claras: ser escénicamente eficaces y diferenciarse del comportamiento cotidiano. Entonces tendremos que distinguir aquí dos cosas. Primero, ¿qué es un espectáculo? ¿Qué es la escena? Bueno, para todo esto ya hicimos una serie entera en el canal que insisto, voy a citar mucho porque es muy complementaria a esta. Pero vamos, un espectáculo así a grosso modo es un evento social que tiene unos dispositivos sociales que generan una relación entre actantes y espectadores. Ya sean los actantes, pues mimos, performers, bailarines, lo que sea. Y sí, podremos meternos en un debate interminable sobre qué es un espectador y qué es un actor y qué pasa cuando ambos roles se desdibujan. Bueno, sí, para eso hicimos toda la serie de performatividad, así que no me toquéis los hanamichis e id a verla, ¿vale? Ahí la tenéis.
Y lo segundo que habría que distinguir es cómo se diferencia el comportamiento cotidiano del no cotidiano. Bueno, pues todo depende de qué técnicas del cuerpo hayas inculturado desde tu cultura. Pues como dice el sociólogo Marcel Mauss, el cuerpo es el primer y más natural instrumento, o exactamente, el primer y más natural objeto técnico y al mismo tiempo medio técnico del ser humano. Y al igual que todos expresamos a nuestro pesar, todos hemos aprendido técnicas del cuerpo. Literalmente, desde nuestro nacimiento. ¿Naciste por parto natural o por cesárea? ¿Tu madre te parió de pie, sentada o tumbada? Cuando fuiste niño, ¿tu madre te llevaba de la mano en un carrito colgada del cuello? ¿Cómo te llevaba? Si eres de Occidente, ¿cuándo aprendiste los comportamientos sociales para ser hombre o para ser mujer? Si eres de Sulawesi, ¿cuándo aprendiste los comportamientos sociales para ser Mukunrai, Oroani, Kalabai, Kalalai o Bisu? ¿Duermes tumbado, sentado, de pie como los masáis? ¿A caballo como los hunos? ¿Andas recto como en Occidente o adelantas los costados de tu cuerpo alternativamente? Cuando quieres reposar, ¿te quedas de pie o te sientas? ¿O te pones de cuclillas? ¿O te quedas sobre solamente una pierna como en Tangánica? ¿Cómo has aprendido a enjabonarte? ¿Te enjabonas con jabón o con un palo de Brasil? ¿Y cómo comes? ¿Con palillos como en Corea? ¿Comes con cubiertos como en Occidente? ¿O comes con las manos como en Pakistán? ¿Cómo son tus relaciones sexuales? ¿Duran más los preliminares o el coito? ¿Se habla o no se habla? ¿Quién está encima y quién debajo? ¿Eso se puede cambiar o no se puede cambiar? ¿Eres dominante o sumiso? ¿Quién te ha enseñado a follar? Se nos educa en todo, en nuestra manera de sentir y de movernos. Nos enseñan una técnica del cuerpo. Estas son las técnicas cotidianas. Como veis, lo que decía en el anterior vídeo de que expresamos a nuestro pesar tiene consecuencias muy profundas para nuestro día a día. Hay técnicas que se inspiran en la cotidianeidad, que son las de inculturación, y técnicas que no se inspiran en lo cotidiano, que son las de aculturación. Pero ambas dos son técnicas extra cotidianas. Y quedaos con este concepto, porque la extracotidianeidad, entendida como la cualidad que tiene algo para ser estéticamente eficaz y diferenciarse de la vida cotidiana, es uno de los conceptos claves de la antropología teatral. Y que de hecho he mencionado muchas veces en el canal, y en el vídeo anterior, aún sin explicarlo, también lo mencioné. Pero todavía no es personaje. Pero ¿sabéis lo realmente flipante? Que todas estas técnicas, o al menos casi todas, tienen ciertos elementos en común en todas las culturas del mundo. Principios que son rastreables y de los que hablaremos largo y tendido cuando llegue el momento. Pero hay una cosa que hay que explicar antes. Es lo que prometí en el vídeo anterior. ¿Qué es la expresividad? Aviso, esta es la parte más complicada del vídeo, pero también la que más os va a hacer entender el comportamiento escénico. Así que os recomiendo concentración, ¿vale? Como decía Grotowski al principio del vídeo, hay un problema de base para analizar cualquier tipo de interpretación, da igual en qué parte del mundo nos encontremos. Y para analizar una interpretación puedes basarte en dos criterios: el bios y el logos. Bios, logos, preexpresividad, expresividad, performatividad, semioticidad. Todos estos pares de términos son como los superhéroes de Marvel. Son el mismo superhéroe, pero con diferentes universos y con características e historias diferentes. Y para ayudarnos con esto he creado un gráfico. Del bios hablaremos próximamente, pero de momento quedaos con que es más o menos un sinónimo de presencia escénica, ¿vale? El logos son los mensajes, o lo que nos comunica un espectáculo, el discurso. Como veis en el gráfico, están ligados a la preexpresividad y a la expresividad del actor, respectivamente. ¿Por qué? Porque son como la moneda de cambio. El discurso y la presencia son lo que recibe el espectador de la interpretación del actor. Y no olvidemos nunca que cuando hablo de actor, y esto va para toda la serie, hablo siempre de actor y bailarín. O de hecho de cualquier persona que esté encima de un escenario. Por ende, la expresividad sería la capacidad que tiene todo artista de emitir un discurso, un logos, que es la parte racionalmente inteligible de un espectáculo. O sea, la historia, las relaciones entre personajes, el movimiento, los colores, la plástica, todas esas cosas. Y de la pura preexpresividad vendría la presencia, el bios del intérprete. Si la expresividad era la parte entendible, la preexpresividad sería la parte experimentable de la actuación de un intérprete. Algo que igual os ayude es pensar cuánto dura en tu experiencia el logos y el bios. La presencia del actor, el bios, solamente tiene sentido mientras dura un espectáculo. Cuando se acaba el espectáculo ya no hay bios. Pero el logos no. El logos permanece. Puedes acordarte de la historia y puedes volver a interpretar el sentido que tuvo para ti la historia. No puedes hacer lo mismo con la presencia porque para eso tendrías que volver a experimentar algo que ya nunca va a volver a ocurrir. El bios es la parte efímera de la interpretación del actor. El logos es la parte racional de la interpretación del actor.
Y es por ello que logos y bios están asociados con la semioticidad y la performatividad del espectáculo, respectivamente. O sea, con el discurso del espectáculo en sí, porque hasta ahora estábamos hablando del discurso del actor. Y con la parte experimentable también del espectáculo en sí. De esto hablamos mucho más profundamente, concretamente, en este vídeo. Como digo, todos estos términos vienen a significar lo mismo, pero a diferentes grados de profundidad y sobre ciertas cosas específicas. Pero que nos llevan a confusión los términos. Nos estamos refiriendo siempre a lo mismo. A la parte experimentable del espectáculo y a la parte entendible del espectáculo. Y creo que va siendo el momento ya de explicar qué es la presencia y el bios y todo esto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero antes hay que explicar otro concepto, que es la energía. La energía no es un término técnico. Cada uno usa esa palabra como quiere. Eso es de progre. Eso es de facha. La energía es como la pizza con piña. Vale. Pues en el siguiente vídeo vamos a hablar de qué es la energía. Pero lo vais a entender bien. Y de una manera que ya de una vez por todas, cuando digáis energía, que de hecho ya lo decís muchas veces, y me consta, porque es una de las palabras más usadas de este siglo XXI, Neo-New Age, lo uséis con propiedad. Y de hecho entenderlo os va a ayudar muchísimo a entender esa cosa misteriosa que tienen todas las interpretaciones del mundo. Si te ha gustado este vídeo no olvides reventar el botón de like, compartir con tus amigos y si no estás suscrito, suscríbete al canal. ¿Qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿Pero qué jaramichis haces que no te suscribes? Y lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo.